Llega el momento del análisis precisamente acá, desde su programa A la Medida por TN23. Hoy, como todas las noches, estos tres impactantes temas de la coyuntura nacional nos van a llevar a reflexionar, a analizar y a pensar lo que está pasando en nuestro país. Buenas noches, Sandy. Buenas noches, Julio. Así es, tenemos temas que están variados y que van a marcar la coyuntura nacional. De hecho, lo hicieron durante esta jornada, así que queremos agradecerle a usted por siempre estar pendiente. Así que vamos a iniciar con uno de nuestros grandes temas. Un caso que en el 2006, Julio, causó mucho revuelo y que sigue causando también, porque muchos se preguntan, ¿dónde está el dinero? Vaya si no, el caso de Bancafé, lo anunciaste desde la emisión de las 8 de la noche. Así que veamos el contexto de este caso. El 7 de julio del 2020, por razones humanitarias, el juez del proceso Bancafé le otorgó arresto domiciliario al acusado Eduardo González, quien estuvo en prisión preventiva 9 años. La libertad condicional sería revisada periódicamente para establecer si debe continuar o se ordena su ingreso a una cárcel. En la revisión de esta medida sustitutiva, Ángel Castro, querellante en el proceso y uno de los cuentavientes que perdió los ahorros de toda su vida, le reclamó a González, ¿dónde está el dinero? A mí no me importa perder. Yo lo que quiero es que se haga justicia, que se sepa realmente qué pasó. ¿Dónde está el dinero? Ha enfrentado a la justicia. ¿Ha tenido la intención de explicar qué pasó con el cierre del extinto Banco del Café? Fueron otras de las interrogantes que Castro le hizo al acusado. ¿Ha tenido el valor de enfrentar a la justicia? No. Estar ahí sentado viendo no es enfrentar a la justicia. Él debería dar sus declaraciones, debería darnos una explicación qué pasó, esto, que no es culpable por esto, lo otro, sino que es la superintendencia de bancos o de no sé quién, pero no. Como ya se quedó con nuestro dinero, está tranquilo. En el 2006, el extinto Banco del Café se declaró en quiebra. Esto provocó el cierre de las sedes a nivel nacional y más de 3,000 cuentavientes perdieron sus ahorros. Algunos han fallecido, refirió el querellante ante el juez competente. Porque hay mucha gente que se ha muerto, señor juez. Hay mucha gente que está tirada en la cama. La pandemia no es nada contra el dolor que mucha gente está sufriendo porque la dejaron en la calle. Y ellos tranquilos viviendo en una mansión. En el caso Bancafé está pendiente discutirse si Eduardo González y otros acusados podrían enfrentar un juicio por la estafa a más de 3,000 cuentavientes en el 2006. Bueno, y realmente cuando hablamos del caso Bancafé, es un caso paradigmático al final de cuentas, Sandy, que todavía no se ha resuelto. 2006, imagínate tú los años que han pasado, ya 15 años, y en los cuales pues este caso se ha alargado a lo largo de este tiempo en los tribunales de justicia. Así es la justicia en Guatemala ahora. ¿Qué ha pasado? Pues mucha gente obviamente se quedó sin sus ahorros de toda la vida y no se ha logrado determinar la verdadera responsabilidad en todo caso de las distintas personas que están imputadas, ya sea directivos del banco, así como los propietarios del mismo. Y uno se pregunta después de 15 años, ¿qué más hace falta para determinar la verdad? Es decir, al final de cuentas, ¿quién es el culpable? Pero también, al final de las cansadas, ¿dónde está el dinero? ¿Qué se puede hacer para recuperarlo? O simple y sencillamente saber de una vez por todas que ese dinero está absolutamente perdido, que es lo que más parece después de tanto tiempo, ¿no? Exactamente, Julio. Mira, lo que también es cierto es que muchas personas todavía tienen una esperanza que puedan recuperar el dinero. Una situación que pues no se ve claro realmente No, si se puede, si se va a poder realizar. Porque como decía uno de los cuentavientes en esta declaración y este enfrentamiento que realizaba con uno de los acusados, muchas personas por las deudas, por perderlo todo, se enfermaron, perdieron la vida también por situaciones pues que se fueron complicando. Quedaron con deudas, quedaron económicamente mal cuando le dieron la confianza de sus ahorros a una entidad financiera que al final entonces no se logra esclarecer el nivel de responsabilidad. Ya han pasado muchos años, Julio, y que no se logre tener una claridad en el mismo. La verdad que
qué difícil, porque es un caso emblemático en el país. Un caso emblemático como lo es no solo el de Bancafé, ahí tenemos otros casos que también han quedado en el olvido, el de los bancos gemelos, Banco Promotor y Promobanco, y también el hecho del Banco de Comercio. Hoy vemos que hay una situación a veces insólita e inédita dentro de lo que es una sala de audiencias penal. El hecho de que uno de los querellantes adhesivos, y uno de los querellantes adhesivos es al final de cuentas una de las personas afectadas, encara precisamente a uno de los directivos propietarios de Bancafé preguntándole exactamente dónde está el dinero. Respuesta, que a este punto yo creo que ni siquiera las entidades de investigación, y me refiero tanto a la investigación realizada por Policía Nacional Civil, por Interpol y por supuesto por el Ministerio Público, habrá una respuesta concreta. Y ese es el dilema, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que falló en este banco que, recordemos, era muy sólido? Tenía mucha trayectoria y que al final de un momento a otro, cuando las personas se dieron cuenta, ya estaba en bancarrota, ya habían perdido todo su dinero. El caos que se armó en ese momento, la desilusión, la ira que se desató también al enterarse de esta noticia, fueron momentos muy difíciles para todas las personas, desde quienes tenían pues unos pocos ahorros que al final pues era su dinero, ¿no? El dinero que tenía que respetarse. Pues bueno, ahora pues siguen viendo que este caso no tiene mayor avance, que siguen dándosele largas y que no se logra finalmente, como decía el cuentaviente, hacerse justicia. Dos cosas veo yo aquí en este caso Bancafé a lo largo ya de estos 15 años de proceso. Número uno, las causas administrativas, algunas malas decisiones, algunas malas inversiones, que eso es innegable, y algunos malos procedimientos administrativos. Y número dos, el factor político, que también contó mucho en todo este contexto de Bancafé, porque tú lo decías, de pasar de ser un banco extremadamente sólido pasó a ser un banco que de un día para otro simple y sencillamente quebró, asustando a todos. Ya recordaremos aquel lejano 20 de octubre del año 2006, cuando esto fue precisamente la noticia del día. Así es, Julio. Vamos marcando algunos datos, ¿te parece? ¿Me parece bien? Claro que sí. Veamos ahí en pantalla entonces algunos de los datos preparados para este tema. En el 2006, el extinto Banco del Café, más conocido como Bancafé, se declaró precisamente en quiebra. Esto provocó, Sandy, el cierre de las agencias a nivel nacional y que más de 3,000 cuentavientes perdieran sus ahorros. Por esos hechos, el Ministerio Público ha procesado a varias personas en el sistema de justicia por diferentes delitos. Los exdirectivos de este banco fueron aprehendidos, es decir, capturados en el año 2011 y señalados de cometer una estafa de más de 1,000 millones de quetzales, es decir, una situación muy fuerte. Esta estafa imputada por el Ministerio Público habría provocado, Sandy, que aproximadamente 3,500 cuentavientes perdieran todos sus ahorros tras 28 años de operaciones en el país. Aquel banco que parecía ser uno de los más sólidos en Guatemala llegó a la quiebra. Y este es un punto que se vuelve todavía un misterio, que se vuelve un tabú, que se vuelve una razón inexplicable. Yo creo que al final de cuentas existe la combinación de las dos cosas que te dije. La parte política por un lado y por supuesto los manejos malos en la parte administrativa o malas decisiones de inversión, sobre todo con lo que Bancafé en su momento creó como una sucursal internacional, Bancafé International Bank, que fue lo que al final de cuentas se trajo a quiebre, a pique este banco. Julio, ante la pregunta que hemos lanzado, ¿dónde está el dinero? Que eso es lo que se preguntan todos los cuentavientes, los más de 3,000 cuentavientes que se vieron afectados. ¿Qué les podemos decir? ¿Qué esperanza puede existir o cuál será la recompensa para ellos? ¿Solamente la justicia o algún tipo de resarcimiento? Yo pienso que después de estos 15 años de un proceso, ¿verdad?, en el cual quiebra Bancafé y no se llega ni siquiera a la etapa de juicio oral y público, lo que se puede esperar es en todo caso que se haga justicia. ¿Cuándo? No lo sé, porque si hablamos en Guatemala de justicia pronta y cumplida, y esto va para ambas partes, tanto para quienes fueron los afectados como también para los procesados en este caso, en este juicio, pues de alguna manera parece esto volverse eterno. Y al final de las cansadas lo que pasa es que aquí la justicia termina siendo esto, absolutamente nada. Me recuerda, solo que en otro caso penal, con el tema de un femicidio, el caso de Cristina Ciecaviza, el cual en primera instancia lo que pasa es que fallecen aquellos imputados sin lograr justicia. Este caso por ahí va.
Así por es. allí va. Vamos a ampliar esta información con otros datos, Julio. Me parece bien, Sandy. Así que veamos entonces en pantalla estos datos preparados para usted, para el contexto. Eduardo González, usted recordará, fue presidente del extinto Banco del Café y en el año 2011 se entregó a la justicia. Desde entonces ha guardado prisión preventiva. El 27 de julio del 2020, por razones humanitarias, el juez contralor del proceso, Miguel Ángel Gálvez, le otorgó un arresto domiciliario al imputado Eduardo González, quien estuvo en prisión preventiva durante 9 años. Es decir, también imagínate tú, qué prisión preventiva más larga, ¿no? La medida sustitutiva fue otorgada debido a que González Castillo es parte de la población vulnerable ante la enfermedad del COVID-19, debido a que padece hipertensión y actualmente tiene 60 años de edad. La libertad condicional es revisada cada 2 meses. El señalado tiene orden de arraigo y debe firmar cada 15 días el libro de control. Aquí parece ser que en este caso no sé cuántos procesos más, cuántos recursos más se van a interponer para ir retrasándolo, para no llegar a ese juicio oral y público y para tener una decisión de primera instancia. Pero si ya pasaron 15 años, aquí en este caso podemos esperar cualquier cosa. Ahora, yo te digo algo, es una situación que a mí me pone en duda cuando uno estudia la doctrina del proceso penal. Es decir, sabemos que un proceso fenece, en este caso se extingue una acusación penal cuando hay 10 años, pero no se persigue a alguien. Aquí se ha perseguido a varias personas durante 15 años, que son los imputados. Pero después de 15 años no lograr llegar siquiera a juicio oral y público, yo creo que es un claro ejemplo de cómo está colapsado nuestro sistema de justicia penal guatemalteco. Para ir finalizando, Julio, ¿cuál es el futuro legal de estas personas acusadas por el caso Bancafé? Bueno, cuando se llegue a una etapa de juicio oral y público, muy probablemente en esa primera instancia lo que se va a obtener serán unas resoluciones de condena, de resoluciones condenatorias, quiero decir condenas. Ahora, ¿qué va a pasar? Recuérdate que ahí solo termina la primera instancia, vendrá la apelación especial y después la casación. O sea que este caso va para otros 10, 15 años más. Bueno, concluimos entonces nuestro primer análisis. Vamos a hacer una pausa en este momento, pero la invitación está para que usted siga con nosotros. Me parece bien, así que no cambie, por favor, porque nosotros somos a la medida. El costo del pasaje del transporte extraurbano en sus distintas rutas sigue causando polémica. Sin embargo, será un tema de discusión el próximo lunes, pues transportistas solicitaron una revisión de las mismas, pues efectos como precios de los combustibles, costo de insumos, incluso el cobro de las extorsiones, hace que sea necesario el cambio a los tarifarios. Nosotros como transportistas definitivamente nos debemos a los usuarios, pero nosotros también como cualquier empresa, tenemos que tener cierta utilidad para mantener a flote nuestras empresas. Aquí tenemos que pagar agua, luz, teléfonos, impuestos, los costos directos de las operaciones, vuelvo a repetir, llantas, grasas, aceites, lubricantes, combustible. Aparte de eso, que hemos hablado hasta la saciedad del tema, el tema de las extorsiones. Los señores extorsionistas siguen con su labor a diario de estar extorsionando, valga la redundancia, al transporte en general. Todo eso viene a impactar directamente en los costos de operación. Pero ¿qué sucede con aquellas rutas que incumplen con sus protocolos o mantienen una tarifa no autorizada? Nosotros como gremial les hemos hablado, les hemos solicitado, reitero a los señores transportistas para que hablen con sus pilotos, que hablen con los ayudantes, que está prohibido más del 50% del aforo en cada unidad, que deben de cumplir con todos los programas de bioseguridad que debe cumplir cada unidad. Ahora bien, aquel transportista individual que no cumpla con eso, nosotros no los vamos a estar protegiendo ni vamos a estar hablando por ellos. Si ellos no cumplen, que las autoridades respectivas les apliquen la norma vigente.
Cretexpa señala que más de 50 unidades de transporte extraurbano han sido sancionadas por incumplimiento de protocolos. Por aparte señalan que de cada 10 buses, 3 están operando de forma ilegal. Bueno, partamos de una base, ¿verdad, Sandy? De pedir, todos pueden pedir, porque el artículo 28 de la Constitución así lo decreta, es decir, el derecho de petición. Ahora, que se conceda es otra situación. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que ver también algunas situaciones en pro y en contra de lo que están pretendiendo los transportistas. Que hay extorsión, no hay duda. Y que es una situación muy fuerte en la cual algunos pilotos pierden la vida y que es una situación muy fuerte en la cual pues obviamente se les piden grandes cantidades de dinero, eso es indudable definitivamente. Pero también por otro lado y por otra parte tenemos que ver que estas unidades no cuentan generalmente con seguro, no cuentan con ese famoso reductor de velocidad, no cuentan con una tecnología que permita combatir y eliminar las extorsiones, que sería el prepago, por ejemplo, ¿verdad? A través de una tarjeta o a través de otro sistema. Y entonces ahí vemos también que al final de cuentas el más dañado siempre termina siendo el usuario, ¿no? A quien si sube el combustible, porque está subiendo el combustible enormemente en comparación al año pasado, pues obviamente a él se le recarga el valor del pasaje. Teóricamente, el transporte extraurbano no ha subido el valor, pero eso es teóricamente, porque en la práctica es otra cosa. Exactamente, Julio. Sabemos que el usuario del transporte público siempre se ve afectado porque también le perjudica entonces estos incrementos en el tema del combustible, porque otros productos sabemos que se incrementan también. ¿Y quién lo tiene que pagar? Bueno, el consumidor final, ¿no? Entonces creo que al final debe existir un análisis profundo de ver de qué forma también se puede apoyar por una parte a los transportistas, claro, pero que también garanticen las normas de bioseguridad, Julio, porque imagínate, claro, tal vez como usuarios pagaremos un poquito más, no excediendo también. Un poquito más. Si nos garantizan que esté el número de pasajeros que ya se establece, es decir, la mitad de la capacidad total de los buses, pero también sabemos que durante esta temporada de Semana Santa también... Esto no va a ser real. Esto no va a ser real. Vamos con datos para que usted los visualice allí en su pantalla de TN23. Y es que es muy importante. El transporte público siempre ha sido uno de los temas más polémicos en Guatemala. Hoy toca el turno a los transportistas extraurbanos. La justificación, Sandy, para los transportistas extraurbanos para poder, según ellos, incrementar el valor del pasaje está basada en el pago de la extorsión, el costo del combustible y el costo de insumos, que me imagino se referirá a los insumos propios de la bioseguridad. En teoría, el transporte extraurbano, como ya lo dijimos, dependiendo del tablero de alerta COVID-19, debe mantener medidas básicas como el distanciamiento social, el uso de la mascarilla y el gel antibacterial. Aquí uno puede entender lo que tú decías, es decir, que suba un poco el pasaje, pero que el incremento no sea tanto. Ahora, la situación aquí real es que en muchos casos el pasaje ha aumentado un 100% y son ya costos muy, muy elevados. Es decir, imagínate tú, Sandy, estamos hablando que de ir de aquí a Retaluleu 100 quetzales. Y esto porque precisamente usuarios del transporte público extraurbano me lo estaban comentando, me lo estaban diciendo, eso es lo que pagan. Yo creo que eso es una grosería. Es un abuso totalmente y deben estar los controles de autoridades para poder verificar e imponer las sanciones cuando lo ameriten. Julio, realmente durante esta temporada sabemos que este grupo de transportistas está solicitando una revisión de la tarifa porque probablemente entonces tienen la buena fe de actuar con lo establecido, ¿no? No incrementar sin que se les autorice. Pero también, ¿cuántas unidades desde ya están incrementando su precio y ni siquiera preguntar? Es que este es el problema, Sandy. Hoy estamos analizando sobre un aumento a lo ya aumentado. ¿Por qué? Porque en lo oficial, repetimos, y esto usted tiene que tenerlo bien claro, no ha sido autorizada ningún incremento a la tarifa del transporte extraurbano. Por supuesto que uno puede entender por las situaciones del COVID que suba un poquito. Lo que pasa, como ya te decía, en muchos casos ha subido el 100%. Y si encima de eso ahora se quiere hacer todavía un aumento más, yo creo que esto va a ser insostenible y va a ser una crisis por donde lo veas, porque si se aumenta el usuario puede hacer algunos paros, algunas huelgas, algunas manifestaciones y protestas, y en caso contrario de que esto no se aumente, los transportistas van a hacer exactamente lo mismo, pero
ahora también hay que preguntarnos, ¿de verdad crees tú que esas unidades, como estamos viendo en pantalla, ameritan realmente ese aumento? Es decir, fuera de que sí haya un aumento lógico, consensuado por el COVID-19 y porque van menos pasajeros, ¿será que hay un buen sistema de frenos? ¿Será que hay seguro en todas las unidades? ¿Será que hay un mantenimiento adecuado? ¿Será que todas las llantas de estas unidades están en óptimas condiciones y que los pilotos van manejando de una manera responsable? Es que hay que preguntarnos esto también. Efectivamente, Julio, ¿qué tipo de servicio el que se le está dando el que estás brindando a la población? Yo creo que es oportuno, pero sobre todo entonces aquí ir pensando no solamente en el momento, en la petición, sino en el sistema del transporte público en general, Julio. Ya es momento que las autoridades puedan de verdad analizar qué van a hacer para mejorar el servicio, qué van a hacer para mejorar las condiciones de las unidades, qué van a hacer para mejorar los controles de los chequeos que debe realizarle a las mismas. Tantos temas que están pendientes y que solo se dan prórroga. Mira, ahora que hablas eso y que hablas de las prórrogas, recordemos una cosa, ¿no? Y aquí seamos bien realistas en lo que está sucediendo. Es decir, las unidades del transporte público extraurbano son unidades viejas, unidades que vienen y que son compradas en Estados Unidos cuando ya acabaron su vida útil como buses escolares, que son repotenciadas aquí en Guatemala y que a veces le hacen unas modificaciones muy lindas a la carrocería para que se vean pintorescas con los colores, con las luces y todo eso. Pero los motores ya son realmente motores que cambian o que ya no reúnen esas características indispensables de seguridad. Parece ser que en el transporte público extraurbano la seguridad es lo de menos y lo podemos ver en estas imágenes cuando tú ves en plena ruta, en plena carretera, como por la puerta de atrás o de adelante sale el propio ayudante y sin parar la camioneta, el bus extraurbano, se pasa a la parrilla para ir alistando el equipaje o la carga de la persona que va a bajar en la siguiente parada. Es un riesgo total esto. Así es. Vamos con otros datos que también hemos preparado para seguir profundizando sobre esta problemática. Claro que sí, Sandy. Y es que hay que recalcar lo que ya dijimos. Oficialmente no está autorizado ningún aumento a la tarifa del transporte extraurbano. La queja de los usuarios es que el aumento sí se ha efectuado. Es evidente que el usuario del transporte extraurbano, Sandy, es el principal afectado en este tema. Al final de cuentas, él va a tener que decidir entre pagar por cualquiera de las decisiones que se tome si es que quiere transportarse. El actor más directo para poder controlar esta situación es la DGT, la cual pues no cuenta con la capacidad técnica y operativa necesaria para cubrir, digamos, controles a nivel nacional. Así que hay que pensar también en poder fortalecer a esta dirección y hay que pensar también en fortalecer esa defensoría del usuario, ¿verdad? Allá en la Procuraduría de los Derechos Humanos y a otras unidades que también de otras dependencias, como por ejemplo Provial, pueden prestar esa ayuda, ese servicio de controlar que las unidades sí vayan en las características que corresponde para poder circular. De lo contrario, estás brindando un mal servicio por un precio alto y que de todas maneras tú como usuario, pase lo que pase, estás condenado, literalmente condenado a pagarlo, porque de lo contrario no te puedes transportar. Efectivamente. Hay que tratar este tema, pero con urgencia, porque sabemos que el transporte público, muchas personas a diario utilizan las distintas rutas, las distintas unidades para poderse trasladar a su lugar de trabajo, a los compromisos que tienen diariamente, se arriesgan, se ven entonces con esta situación del aumento del pasaje, con estas nuevas solicitudes también, que también, te digo, pone un poco nervioso a los usuarios, porque también la billetera ya no da para tanto, ¿no? Con tantos aumentos. Entonces, son factores que al final se tienen que considerar, que ojalá que en esta mesa que se va a establecer para verificar la tarifa del transporte público se tome alguna alternativa y que se llegue a un consenso. Definitivamente que sí. ¿Sabes, Andy? Tocando este tema, uno es donde vuelve a reflexionar. ¿Por qué hemos hablado tanto aquí en A la Medida la importancia de brindarle a Guatemala de la certeza jurídica y de la seguridad como tal? Porque fíjate tú que hay muchas personas que se trasladan hacia la capital día con día porque sus ciudades relativamente cercanas, porque ya no lo son ni tanto, se han vuelto solo ciudades dormitorio. ¿Por qué? Porque la inversión no llega allá, no hay una descentralización
de los trabajos. ¿Por qué, por ejemplo, tiene que venir gente desde Chimaltenango hasta Guatemala, de Amatitlán, de Misco, de Villanueva? ¿Y por qué no se ponen, por ejemplo, los call centers, las fábricas, las zonas francas allí en esos municipios para que los polos de desarrollo puedan estar allí y para que también el transporte extraurbano no tenga necesariamente esa carga de estar trasladando a tanta gente y puedan centrarse en ser mejor un transporte local, un transporte urbano, pero de mejor calidad? Lo que pasa es de que este tema del transporte, al final de cuentas, en Guatemala termina siempre siendo un problema. Totalmente. Bueno, este es el panorama que se espera. Esta es la solicitud que transportistas extraurbanos hacen y que se va a estar planteando ya en una mesa de análisis para verificar si se aumenta o no la tarifa del transporte público. Nosotros le daremos seguimiento, por supuesto, para informarle a usted. De momento, vamos a una pausa. Me parece bien, así que por favor no cambie. Usted recuerde solamente una cosa. A esta hora aquí por TN23, nosotros somos A la Medida. A partir de este miércoles 17 de marzo entrará en vigencia la creación del Comité Técnico para la Protección de la Vida y la Institucionalidad de la Familia, el cual tendrá como objetivo principal la elaboración y el análisis de la propuesta de la política pública de protección a la vida, la institucionalidad de la familia, la cual deberá ser entregada en el próximo trimestre, además de asesorar a las dependencias del organismo ejecutivo en la promoción e implementación de acciones y mecanismos en materia de protección a la vida y la institucionalidad de la familia, impulsar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por Guatemala en materia de derechos de la familia y promover las acciones positivas en beneficio de la familia, fortaleciendo la toma de decisiones que se miran reflejadas en la sociedad guatemalteca. El acuerdo gubernativo establece que el comité estará integrado por los ministerios de Gobernación, la cartera de Educación, la cartera de Desarrollo Social, la de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Salud Pública, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y la Secretaría de Bienestar Social. El plazo del comité será de 6 meses contados a partir de la vigencia del presente acuerdo gubernativo, el cual podrá prorrogarse por otro periodo de 6 meses. Importante señalar que el presente acuerdo gubernativo establece que los integrantes del comité no tendrán derecho a pago de dietas u otra clase de remuneraciones que en el cumplimiento de las atribuciones. Bueno, algo de decir en este sentido, ¿no, Sandy? Es necesario proteger la vida, es decir, no me voy a contradecir. Yo abogo por la pena de muerte para los delincuentes, para los asesinos, violadores, para los sicarios y para aquellos que se ensañan en contra de la vida de los guatemaltecos. Pero por supuesto que esta iniciativa precisamente del Ministerio de Gobernación me parece oportuna porque significa el cumplimiento de lo establecido en primera instancia en nuestra Constitución Política de la República. Sí, Julio, yo creo que es importante poder crear esa política pública, pero que sobresalga también y que se vaya a continuar sin importar el gobierno que esté, porque son políticas que al final deben trascender y deben dársele seguimiento entonces para seguir garantizando el derecho a la vida y sobre todo también fortalecer uno de los grandes temas, la familia. Claro que sí, es que son deberes precisamente del Estado. Desde el preámbulo mismo de la Constitución vemos que ahí dice que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona humana y a la familia. Entonces nos da estas dos situaciones muy importantes. Y luego nos dice el mismo preámbulo, que es la parte que, repito, que nadie lee, lo que está antes del artículo número 1, que está también establecido el Estado de Guatemala para garantizar plenamente la vigencia de los derechos humanos. Y aquí podemos entrar inclusive al debate, a la discusión y al análisis, como precisamente lo vamos a hacer hoy en esta noche, a lo que está establecido en nuestra ley, partiendo de lo que dice la Constitución. Totalmente, Julio. Vamos con unos datos entonces para poder ampliar esta información con con este comité que se crea por parte de Gobernación. Claro que sí, Sandy. Es muy importante determinar lo siguiente. La vida
es absolutamente protegida por el Estado guatemalteco, siendo que es uno de los 6 deberes del Estado que están establecidos, por si usted no lo sabía, en el artículo número 2 de la Constitución. De la misma manera, la Constitución Política de Guatemala indica en su artículo número 1 lo que tanto decíamos hace unos minutos con Sandy y que es parte de este acuerdo gubernativo del Ministerio de Gobernación. El Estado de Guatemala protege de manera integral, en primera instancia, a la persona humana en lo individual y posteriormente a lo que es la familia como la principal institución social. De conformidad también, Sandy, a nuestra ley penal, la vida de los guatemaltecos es protegida y garantizada desde el mismo momento de la concepción. Entonces, yo creo que la intención aquí me parece muy buena. Ahora hay que ver cuáles van a ser las acciones y yo creo que muy bien por el Ministerio de Gobernación en tratar de liderar algo que ya existe, que es decir, la protección integral de la vida. Y aquí son cuestiones, fíjate, Sandy, no solo de seguridad pública, no solo de seguridad ciudadana, sino que habrá que involucrar además a otras instituciones, porque la vida misma se garantiza, por ejemplo, con el hecho de que no hayan niños con desnutrición, con el hecho de que no hayan niños con hambre y con el hecho de que podamos brindarles tantas otras atenciones y servicios básicos fundamentales que necesitan. Totalmente. Vamos a ir ampliando también esta información, Julio, y presentemos otros datos porque hay preguntas entonces que quedan sobre cómo poder fortalecer estos dos temas, el derecho a la vida y la familia. Muy bien, Sandy, claro que sí. Es importante recordar, fíjate, Sandy, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos consigna como uno de los derechos fundamentales precisamente el derecho a la vida, pero también un derecho fundamental, un derecho humano, es el derecho a la familia y al matrimonio. Ojo con esto es muy importante. La violencia, la inseguridad, la desnutrición y el aborto son hoy por hoy una amenaza directa a la vida de los guatemaltecos y por eso creo que también esta comisión creada por el propio comité creado por el Ministerio de Gobernación me parece muy oportuno. Por ello es importante, Sandy, conocer que la legislación guatemalteca y particularmente la Constitución protege a los guatemaltecos de estas amenazas. Ahora lo que hay que hacer es tener lo que tú dices, acciones concretas, políticas públicas, programas, proyectos, líneas de acción que guarden la transversalidad también de los grupos más vulnerables, personas de la tercera edad, mujeres y niñez y adolescencia, para garantizarle efectivamente la vida a todos los guatemaltecos. Y esto tiene que ser un esfuerzo también que parte hasta de ministerios que podrías tú decir no tienen ninguna relación, pero sí la tienen, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo. Totalmente, Julio. Tal vez usted se cuestionará de, bueno, si el Estado tiene la obligación de resguardar la vida y también pues promover las condiciones para la familia, correcto, ¿por qué crear un comité? Yo creo que es importante darle seguimiento a estos temas específicos, pero quisiera que tú nos ampliaras, Julio, sobre entonces la importancia de tener un comité específico de temas tan relevantes y que también al no tenerlos fortalecidos generan problemas sociales. ¿Sabes, Sandy, por qué es esto importante? Porque hoy por hoy precisamente, ya lo hemos dicho aquí, la vida del guatemalteco no se respeta. Es más, la pena de muerte se aplica, como le hemos dicho ya muchas veces, de manera inversa. Es decir, se mata a los buenos guatemaltecos por parte de los delincuentes, por robarles un celular, por extorsionarlos, por X o Y razón. Y esto ya no puede seguir pasando. Así que de una manera integral, a través del Estado y de una manera social, con el conocimiento, con la sensibilización, tenemos que tomar esa conciencia de que la vida es el bien más preciado y por eso hasta la lógica. Y ya para concluir, lo que dice el artículo 2 de la Constitución, dentro de los 6 deberes del Estado, dice, es deber del Estado garantizar la vida, la seguridad, la paz, el desarrollo y otras cosas, pero en primer lugar puso la vida, porque si no garantizas la vida, ya no vas a poder garantizar lo demás. Efectivamente. Así está entonces la ampliación y el análisis que le hemos realizado sobre este nuevo comité que se ha publicado en el Diario Oficial y que entrará en funcionamiento entonces para darle seguimiento a estos dos grandes temas, la vida y la familia. Veremos entonces cuáles serán las primeras acciones que estarán implementando. Nosotros de momento vamos a una pausa. Claro que sí, entonces por favor no cambie, recuerde que nosotros somos a la medida. Ahora regresamos al plano nacional. Este día se ejecutaron 4 allanamientos en municipalidades del país por parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público. Una jornada de allanamientos realizó el Ministerio Público en municipalidades de Sololá y el Departamento de Guatemala a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad FESI.
Durante el desarrollo de las diligencias que se ejecutaron en las municipalidades de San Lucas, Tolimán, Panajachel, Santa Cruz La Laguna de Sololá y la comuna de Chuarrancho, en Guatemala, se localizaron documentos de los que no se brindó información debido a que la investigación se encuentra bajo reserva. Los documentos fueron posteriormente embalados y secuestrados por los fiscales, quienes señalaron que los allanamientos no contemplaban capturas, sino la recopilación de documentos. Y bueno, también tenemos los resultados de los allanamientos que se han llevado a cabo en Izabal por parte de la Fiscalía de Distrito del Ministerio Público. 71 allanamientos fueron en total los que se llevaron a cabo en Puerto Barrios en búsqueda de productos que ingresaron al país de contrabando, entre estos armas de fuego, municiones y otros ilícitos. Los allanamientos dieron como resultado la incautación de cigarros, así como la detención de César Emilio Cardona Barrera, quien portaba un arma sin la documentación respectiva. Hoy también se pronunció el sector empresarial sobre el impacto que va a tener en diversos productos de la canasta básica y productos en general el alza a los combustibles que se está viendo ya reflejada en Guatemala. Vea la información. Es inevitable el aumento gradual a varios productos de la canasta básica, así lo precisan autoridades de CACIF, que detallan que esto se deriva del aumento al precio de los combustibles. Esto va a afectar el precio del combustible, pega directamente en el costo de los fletes de los productos que se producen en el interior de la República. El camión que traslada las cajas de tomate, la cebolla, la piña, todo, eso va a tener un incremento y lo más probable es que pudiera haber en las próximas semanas un incremento en los productos de la canasta básica. Siempre la Semana Santa también trae un incremento por el alto consumo que hay durante esa semana, y si a eso le sumamos el precio del combustible que está subiendo por temas que no están a nuestro alcance, como es la subida del precio del petróleo a nivel internacional, por supuesto que eso va a pegar en la canasta básica y a todos nosotros nos afecta. En su sesión plenaria de este martes, los diputados del Congreso de la República aceptaron la renuncia de Luis Rosales al cargo de diputado, para poder asumir así el próximo 14 de abril como magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad. Fue asignado por el Legislativo, recordemos, en la elección que se realizó hace unos días. En su lugar fue juramentado Antonio Arenales. Los parlamentarios también aceptaron la renuncia de Ronnie López como magistrado de sala, pues fue electo como magistrado suplente de la CC por el Consejo Superior Universitario. Los integrantes de la nueva Corte deben ser juramentados en el Parlamento guatemalteco. Y ahora vamos siempre en el tema nacional al plano electoral. Las reformas presentadas por el Tribunal Supremo Electoral a la ley electoral y de partidos políticos van a ser también analizadas y presentadas a Guatemala en general de una manera bastante sencilla de entenderlos, a través de un cuadro comparativo para que todos podamos verlo, sobre todo en el Congreso de la República. Vea la información. La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso realizará un cuadro comparativo entre la ley electoral y de partidos políticos y las reformas presentadas por el Tribunal Supremo Electoral, con el fin de analizar cada uno de los artículos presentados. Según la presidenta de la comisión, la comparación y análisis es con el fin de evaluar la viabilidad de las reformas presentadas por el TSE. De momento, ningún miembro de la comisión ha propuesto reformas, ya que según indican, varias de las presentadas por el Tribunal Supremo Electoral concuerdan con iniciativas pasadas en la comisión. En la reunión también se estableció un cronograma de actividades para establecer una fecha y analizar cada artículo. Además, se evalúan convocar a reuniones extraordinarias para invitar nuevamente a magistrados del TSE para profundizar en las propuestas. Estos son los temas destacados del día. Esperamos haber aportado también para su propio análisis. Feliz noche. Claro que sí. Nosotros, usted ya sabe, mañana a las 21 horas amanezamos con Volver completamente en vivo para más análisis. Chao. Buena noche.